Busque por favor segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. O sea que es breve el mensaje, tenemos la junta, ¿verdad? Pero en segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, por favor. Cuando lo encuentres, se pone de pie. Qué bendición, ¿verdad? Que tenemos la Biblia. Y mencionamos también, muy clave esto, que como Dios fue el que creó el matrimonio, el que creó la familia, Él no nos abandonó, nos dejó las instrucciones para que esa familia viva como es la voluntad de Él, conforme a la perfecta voluntad de Él. Amén, hermanos. Entonces tenemos un Dios de orden y en el hogar tiene que haber orden y por eso nos dejó la palabra de Dios. Cada quien se somete a la autoridad que está sobre cada uno. Bien, segunda a los Corintios 5, 7 dice así: porque por fe andamos, no por vista. Una vez más, porque por fe andamos, no por vista. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de regresar a este lugar de adoración. Te damos gracias por los dueños del edificio, que aunque sabemos que tú eres el dueño, los hermanos son los responsables. Gracias por ellos, porque nos permiten estar acá, mi Dios. Bendícele ricamente. Y ahora oramos para que aquí, Señor, tú nos hables individualmente. Que cada quien agarre la parte que le corresponde, que lo guarde en su corazón y que lo practiquemos en el momento de necesidad. Ayúdanos a vestirnos con esta prenda, la prenda de la fe. Vestirnos del nuevo hombre, y hoy vamos a hablar de fe, porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Tomen asiento. Entonces, hermanos, en nuestro tema, ¿verdad?, general es vistiéndonos del nuevo hombre. Y ya hemos mirado varias prendas espirituales con las que nos debemos de vestir. Y en esta ocasión vamos a hablar de la fe como prenda espiritual. Y acuérdense, ¿verdad?, que hemos hablado muchas veces de la fe. Pero es de mucha importancia continuar hablando de la fe y motivándonos a vivir todas las áreas de nuestra vida por fe. Las palabras del texto que hemos leído, según a los Corintios capítulo 5, versículo 7, dan fuerza espiritual, especialmente a los siervos del Señor Jesús que sufren por causa del Evangelio, y también dan seguridad después de que el sufrimiento viene. También hay una vida de gloria eterna en el cielo que está llena de gozo y de regocijo. Cuando nosotros leemos el contexto de este versículo, lo anterior, desde el capítulo 4 hasta lo que sigue, ¿verdad?, de seguida, de todo el capítulo 5 hasta el 13, podemos decir, o todo el capítulo 5 también, ¿verdad?, encontramos las palabras de Pablo que nos dice: por fe andamos, no por vista. Y nos muestra que los seguidores de Jesucristo no ponemos nuestra confianza en las cosas materiales, no ponemos nuestra fe en cosas que podemos ver, porque eso es lo que la gente dice que quiere ver para poder, ¿qué?, creer. Y esa es una de las razones de por qué en la religión tienen ídolos, tienen imágenes. Porque dicen los líderes de la religión que la gente necesita ver algo para poder, ¿qué?, creer. Y esa no es la fe bíblica, esa es la fe humana, esa es la fe de los hombres. Eso fue lo que Tomás hizo, ¿no? Yo hasta que yo vea, entonces voy a creer, cuando le dijeron que el Señor había resucitado y que lo habían visto. Entonces el Señor Jesucristo lo reprendió de una manera dura. Le dijo: mira, y sé creyente, no seas incrédulo, Tomás. ¿No le dijo así? Lo reprendió. Y hermanos, por fe, Pablo, agarrando el contexto, por fe él se iba a levantar de entre los muertos. Por fe el apóstol Pablo iba a estar presente ante el tribunal de Cristo para recibir sus premios y sus galardones. Por fe el apóstol Pablo dejó toda su vida anterior, ¿verdad?, como estuvimos escuchando acá el pasaje que leyó el hermano el jueves, ¿verdad? Él tenía muchas cosas, ¿verdad?, que él tenía sus credenciales. ¿Quién era este hombre? Él era un hombre mucho más importante que cualquiera de nosotros, hermano, ¿verdad? Entonces este hombre, él no confiaba en lo que había hecho en su vida,
ahora miraba hacia adelante y él caminaba por fe, hermano. Entonces nosotros anteriormente confiábamos en los ídolos, confiábamos en las imágenes, confiábamos en la creación, ¿verdad? Lo que el hombre hizo o lo que Dios hizo, inclusive gente que confía en las estrellas, en el sol, en la luna, ¿verdad? Gente que confía en los animales, tiene sus ídolos, ¿verdad? Todas en esta creación. Entonces ahora nosotros ya no confiamos en lo que Dios creó o el hombre se imaginó y pintó o formó con sus manos. Ahora nosotros confiamos en un Dios que no lo vemos, pero sabemos que existe, hermano. Entonces esa es la fe. Y la fe, hermanos, no es solo una palabra, ni es un término que solo se conoce o se enseña. Esta palabra fe, como lo puede ver, es una pequeña palabrita de 2 letras, pero tiene un gran alcance espiritual, hermano. 2 letras solamente, fe. Pero hermano, eso es algo grandioso para el cristiano. Es algo grandioso para la gente inconversa. Fe es contrario a incredulidad. E incredulidad es no creer o no confiar. Entonces, fíjese bien, una letra tan pequeñita. Y la fe bíblica es creer sin ver. La fe bíblica es confiar sin desconfiar. La fe bíblica es estar seguro o tener plena confianza en algo o en alguien que tú nunca has visto y que jamás vas a poder ver en esta tierra. Tus ojos no lo van a ver, pero nosotros creemos que existe un Dios. A Jesucristo en su tiempo lo miraron. Usted y yo no lo hemos visto, pero nosotros por fe creemos que Él vino, que Él creyó, que Él hizo su ministerio terrenal, que Él predicó el Evangelio, que lo crucificaron, ¿verdad? Que lo mataron, lo enterraron, y creemos que Él se levantó a los muertos y que está vivo, ¿verdad? Ahora intercediendo por usted y por mí. No vemos nada de esto, pero estamos 100% seguros que así es. Esa es fe, hermano, esa es fe. Entonces, nosotros nos debemos de vestir ¿de qué? De fe. En este año que recién comienza, cada uno en lo particular se debe de vestir con la prenda espiritual de la fe, pero otra vez espiritual porque es una fe bíblica. Y la fe, hermano, no es algo que tú simplemente hablas de ella, sino algo que tú enseñas a otros a través de tus acciones, a través de tus hechos. Es fácil hablar de fe, ¿sí o no? Es fácil hablar de fe. Es fácil decir a otros que vivan por fe, ¿sí o no? Vive por fe. Es fácil abrir la boca y decir, vivo por fe. Es bien fácil. Es fácil exhortar a otros a vivir por fe cuando se está comenzando la vida cristiana. Cuando uno está recién convertido y todo es bien hermoso, ¿verdad? Andamos con el primer amor, no, por fe y fe y fe. Pero después llegan tiempos difíciles. Ya no es tan fácil decir, vivo ¿por qué? Por fe. Es fácil y sencillo vivir por fe cuando todas las cosas nos va bien, ¿verdad? Cuando tenemos prosperidad, cuando hay trabajo, cuando hay dinero, ¿verdad? Cuando los hijos nos dan problemas, tan chiquititos ahí, nos dan problemas, ¿verdad? Todo, hay armonía en tu hogar, físicamente estás sano, aparentemente. Es fácil decir, no, yo vivo por fe. Pero cuando vienen las cosas adversas, hermano, es cuando usted y yo en realidad vamos a manifestar que vivimos por fe. Cuando se te acaba el trabajo, porque se te puede acabar el trabajo. ¿O no es cierto? Entonces, a ver si es cierto que vives por fe. Te puede llegar una enfermedad grave. Y entonces es cuando en realidad vas a descubrir si estás viviendo por qué. Por fe, hermano. Te pueden venir problemas fuertes en tu matrimonio. Y es entonces cuando tú vas a manifestar que crees que Dios va a solucionar todas esas diferencias. Entonces vas a enseñar que vives por qué. Que vives por fe. Hermano,
¿Qué hacemos cuando necesitamos practicar la fe en nuestra vida? Muchos cristianos seguían a Cristo y andaban con Cristo, pero cuando empezaron a ver lo difícil que era seguir a Jesucristo, voltearon la espalda, se fueron. Amén. Muchos cristianos en nuestra iglesia que andaban con fuego, con gozo, ¿verdad? Y les empezó a pasar el trabajo, se empezó a poner difícil la situación en su matrimonio, empezaron a crecer sus hijos y empezaron a depender de otras cosas, no a depender de Dios. Y eso es manifestación de falta de ¿qué? De fe. A los hijos se instruye, se les guía, se les disciplina por fe. Amén. Piense, se es padre por fe. Amén. Pero que a veces creemos que todo suceda bien y entonces tengo fe. No, la fe de nosotros muchas veces es probada o ha sido probada y va a ser probada, porque la Biblia dice que nuestra fe más preciosa que el oro, dice que va a ser probada para ver si en realidad caminamos por fe. Pero la motivación de esta noche, hermano, es a vestirnos con la prenda de la fe. ¿Es fácil dirigir un ministerio de la iglesia cuando tienes el apoyo de todos los hermanos? Sí, es fácil, hermano. Todos te están apoyando. Yo camino por fe en un ministerio. Pero ya cuando empiezas a ver resistencia, cuando empiezas a escuchar que te están criticando, ¿verdad? No correcta, sino para destruirte. Entonces, hermano, a ver si es cierto que tú diriges ese ministerio. ¿Por qué? Por fe, hermano. La fe se manifiesta a través de las acciones y los hechos de la vida. Así nos lo dice Dios en Santiago capítulo 2, versículo desde 14 al 26, hermano. Escribe ese texto para que lo lea en casa. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26. Hay hombres en la Biblia que manifestaron una fe grande en Dios. Y de uno de ellos lo hablamos hace 15 días, no, hace 8 días, de Abraham, cuando le pidió el Señor a su hijo Isaac en sacrificio. ¿Se acuerdan? ¿Cómo manifestó su fe? ¿Con los labios? No, con sus hechos, con sus acciones. ¿Esa es qué? Esa es fe. En el capítulo 12 ya había manifestado que era un hombre de fe. Él recibió un llamado de Dios: vete a la tierra que te mostraré. Y dice la escritura que Abraham se fue a la tierra que él ni conocía ni sabía. Hermano, no sabía ni a dónde iba. Pero otra vez la obediencia, hermano. Podemos ver, por eso Abraham es conocido como el padre de la fe. Amén. ¿Se debilitó su fe en la ocasión? Sí. Se debilitó que hasta se fue a Egipto cuando hubo escasez. Pero luego otra vez regresó, hermano, y siguió adelante. Porque la fe es ¿qué? Es probada. Quizás a ti todavía no te ha probado Dios la fe en algunas áreas. ¿Sabes cuál es una prueba dura? Cuando se acaba el trabajo y se acaba el dinero y no sabes ni de dónde vas a sacar para pagar la renta, para pagar los biles. Ahí es una prueba grande. Ahí es una prueba grande. ¿Por qué? Porque el dinero es importante en nuestra vida, hermanos. ¿Por qué es importante la fe? Primeramente porque sin fe, dice el escritor a los Hebreos, es imposible ser bendecido por Dios. ¿Verdad? Mira, sin fe, cuando tú te acercas a Dios en oración, Dios no te contesta. Necesitamos acercarnos creyendo que Dios es poderoso para llenar nuestras necesidades. La fe es tan importante, hermano, que la persona incrédula necesita la fe para ser salvo. ¿Cómo fuiste salvo tú? Por fe. Creer que tú eres pecador
y que como pecador estás separado, estoy hablando en tiempo pasado, estás separado del cielo, y creer que ese pecado te va a llevar a la muerte eterna, al lago de fuego. Tienes que creer que Cristo, que Dios no quiere que tú vayas a ese lugar y que por eso mandó a Jesús. Amén. Para que muriera en lugar tuyo en la cruz del Calvario. Entonces el hombre tiene que creer que Cristo tomó el lugar que me pertenecía a mí, o que yo tenía que estar ahí en la cruz. Todo eso es fe, hermano. Y también tienes que creer en tu corazón que Dios se levantó de los muertos. Creer que Cristo, que Jesús está vivo. Y que es el único camino para ir ¿a dónde? Al cielo. O sea, es la fe, es la confianza en el Señor Jesucristo. Por eso somos salvos. Por eso tenemos la certeza y la seguridad que si nosotros morimos, vamos a ir directamente al cielo, hermano. Hay un texto que los teólogos dicen que es el único lugar donde se encuentra esa palabra fe. Y es Habacuc 2:4. Escríbalo para que lo vaya a leer después. Para que busque un libro que a lo mejor no sabía que estaba en la Biblia. Habacuc 2:4. Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no crea, cree, no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. O sea, la otra palabra que es lo mismo de fe. En Hechos 16:30, cuando estaba Pablo en la cárcel y hubo el temblor y se abrieron las puertas y el carcelero se quería matar, ¿qué le dijo? ¿Qué le preguntó al carcelero? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué le dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo. O sea, cree en el Señor Jesucristo. O sea, ¿fe en quién? En Cristo. Tus familiares, mis familiares inconversos, incrédulos, no necesitan que los estemos juzgando, condenando, ¿verdad? O echándoles lumbre sobre la religión, sobre los ídolos, sobre las imágenes. No necesitan nada de eso. Necesitan oración. ¿Para qué? Para que en una lucecita así de fe se conviertan a Jesucristo. Y después todas esas cosas solitos las van a dejar, si verdaderamente creyeron. Porque es lo que hicimos algunos de nosotros. Verdaderamente creímos en Jesús como nuestro Salvador y empezamos a desprendernos de todo aquello que algunos los traíamos en la cartera, retacados, estampitas. Otros teníamos en los hogares en las imágenes, teníamos ídolos, hasta en los carros traíamos colgaditos ahí, ¿verdad? Por donde quiera. Entonces dejamos todo eso de lado porque sabemos que eso no sirve. Que el único que nos va a ayudar no solamente para salvación, ¿verdad?, sino nuestra vida cristiana es Jesucristo. Es Dios, hermano. Fe. Dice Pablo en Romanos 5:1. Dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con nuestro Señor. ¿Qué? A ver, vamos a ver. O a lo mejor mencioné. Ando mal quizás. Pero en Romanos 5:1. O se dice justificados pues por la fe. Y dice bien, no por las obras, no por los seres humanos. Justificar, dicaío, del griego, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nos declaró justos, o sea, sin culpa delante de Dios. Sí, Cristo, la sangre de Cristo, pero fue nuestra fe en el acto de la cruz del Calvario, o sea, en Jesucristo. O sea, declarados no culpables por medio de la fe que pusimos en Dios, en Jesucristo. Porque eso habla de ser justificado. O sea, ya no debes nada. Todo lo pagó Cristo. Somos declarados ya libres de todo lo que veníamos cargando. Ya nos declaró por medio de ¿qué? De la fe. No de las mandas, no de cumplir con ritos, con ceremonias religiosas, no con cumplir con los mandamientos de la ley, no. ¿Por medio de qué? De la fe. ¿De la fe en quién? En Jesucristo. En Gálatas 2:16.
Es uno de los textos que a mí no se me van, porque me lo hicieron escribir y luego repetir en el seminario una vez y estaba recién llegado y está bien grande el texto y estaba en el examen. Y dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído o confiado o puesto nuestra fe en Jesucristo para ser justificados por medio de ¿qué? Por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces fue la fe, hermano, de usted, mi fe, que nos dio la salvación, la justificación. Amén. Fíjese, nuestra fe nos desvió la ruta que llevábamos. Todos nosotros íbamos camino al lago de fuego. Esa era nuestra vereda, era nuestro camino. Pero en el momento que aceptamos a Jesús por fe, cambió. Acaba de suceder un accidente en México. Venía un tren para acá y otro para acá. Y el que tenía que jalarle la palanquita, porque allá en México todavía no tenemos esos los aparatitos de que se cambian solas, ¿no? Todavía anda alguien ahí abajo jalándole para que cambie la vía, para desviar a otro tren. Pues no la jaló la palanca. Se iban a encontrar. No se encontraron, se iban a encontrar. El maquinista brincó. Le metió el freno y brincó. El otro que venía hacia acá no brincó. Alcanzó a parar la máquina, lo que traía. Quedaron cerquitas. Pero fíjese a dónde le quería llevar. Nosotros íbamos por esas vías al infierno. Pero alguien movió la palanquita y nos desvió. ¿A dónde va usted ahora? Al cielo, hermano. Porque confió en quién. En Dios. Eso es lo que ocupa conocer la gente que no conoce a Cristo. Qué bonito aquí decir amén, gloria a Dios por lo que hizo por mí. Pero ya, hermano, ya tú ya lo agarraste. Hay gente allá que aún no sabe. Y nosotros somos los responsables. Y por eso la clase de evangelismo. En febrero 16 a las 4:30 aquí. Para que aprendas a llevar almas al Señor. Para que aprendas cómo jalar esa palanquita para que le desvíes su destino eterno. Van al infierno, ahora van a ir al cielo, porque tú y yo somos instrumentos en las manos de Dios para salvar las almas, hermano. Usted y yo no salvamos a nadie. La salva el Espíritu Santo de Dios. Pero nosotros somos instrumentos. Y si no nos movemos, el Espíritu no nos usa. O sea que es una asociación entre el Espíritu Santo y nosotros. Nosotros tenemos que salir y buscar. No nada de que me meto a la internet y por la internet evangelizo. Vamos a salir, salga a donde ande, en la gasolinera, en el mercado, en el hospital, en la escuela, donde quiera, usted puede hablar de Cristo. Las hermanas que llevan sus niños a la escuela y luego los recogen, ahí hay muchísima gente para darle un tratadito. ¿O no es cierto? Cuando uno va al hospital, ahí están llenos de gente. ¿O no es cierto? Piense, verá. Ellos necesitan poner su fe en Jesucristo, hermanos. En lo relacionado a ti y a mí. Necesitamos fe para creer y obedecer la palabra de Dios. ¿O no es cierto? Si no tenemos fe en Dios, no vamos a obedecer la palabra de Dios. Somos muchas veces, o más bien manifestamos incredulidad. No para salvación, sino para obedecer a Dios. Lo que nos dice en su palabra. Fe para disciplinar a esos chiquillos que no se portan bien. Fe para creer que si obedecemos la palabra de Dios, Dios los va a enderezar desde chiquititos. Que no se me van a crecer torciditos como los arbolitos. Qué difícil está para que vuelvan otra vez un árbol. Usted le puede poner hasta un 4x4 y ya está para allá. No más que en Cristo Dios es milagroso.
Amén. Entonces debemos de tener fe en que Dios puede con lo imposible para usted y para mí. Oiga, pudo con usted, pudo conmigo. ¿O no es cierto? Que no va a poder con un chamaco. Amén. Pero es parte de que usted tiene que tener fe. La hermana Dorita no podía ni caminar. Tenía sus pies manos. De un día a otro, la hermana empezó a cambiar, a andar. Se le quitó todo eso, porque de seguro que creyó que Cristo la podía sanar. ¿O no es cierto, hermana? Hermana, miren, es aquí vivo, aquí está. Piense, hermano. Fíjese que por allá en Génesis capítulo 6, el Señor nos muestra ya manifestaciones de gente que verdaderamente confiaba en Él, que no hablaba y que tenía mucha fe. Porque algunos de nosotros, ¿cómo hablamos de fe? No, tú acepta a Cristo y vive por fe, porque yo. No sé, yo cuando viene la prueba de la fe se me hace que va a tartamudear. Se me hace los chamacos, no, yo vivo por fe. Sí, pues tu papi y tu mami lo sostienen. ¿O no es cierto? A ver cuando crezcan, a ver que tengan que trabajar, a ver si es cierto. ¿O cómo debe? Y eso que donde come uno, come más. No, ¿verdad que no, hermano? No es igual sostener a uno que a dos. No, estoy hablando de esos dos gemelitos. No comen, con una pachita no comen los dos, ¿verdad que no? Cada uno, ¿verdad? ¿Sabes lo que es la pachita? ¿Verdad? La biberona. Sí. Mire, estos hombres no estaban ahí sobre que yo tengo fe, que tengo fe, y con las bolsas llenas de dinero, ¿verdad? Con el banco, su cuenta del banco acá, en México tienen otro, ¿verdad? Aquí en la Baja California, y en Sonora, y en Sinaloa, en Nayarit, en Jalisco, en Zacatecas, en Guanajuato, en Puebla, en Guerrero, allá en El Salvador, allá en Metapán. ¿Hay bancos en Metapán? Sí hay. ¿No? Pues tienen dinero. Eso es fácil de vivir por fe así, hermano. ¿O no es cierto? Es fácil de vivir por fe. Pero espérate, cuando te dicen la palabra que hagas algo y tú no sabes, ¿cómo me voy a mover? Mira lo que le pasó aquí a este hombre llamado Noé. En Génesis capítulo 6, del 8 al 22, nosotros podemos ver, podemos leer, ¿lo leemos rápido? Para practicar. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo la destruiré y los destruiré con ella, con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calefatarás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás de 300 codos la longitud de arca. No crean que son de los codos de allá de un estado de México. De 50 codos su anchura y de 30 codos de altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive y de toda carne, los 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento y que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó.
Noé nunca había mirado llover. No. Jamás había llovido hasta este tiempo. Pues ¿para qué quiero un arca? ¿Para qué 3 pisos? ¿Para qué la voy a calefatear? Pues ¿y cómo se la va a meter agua? ¿Cuál agua se va a meter? Porque eso era para sellar. ¿Para qué pues? Dice la Biblia, el 22, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios ¿qué? Le mandó. ¿Qué es esto? Fe. Obedeció porque creyó. Y usted obedece a lo que cree, hermano. ¿Usted cree que Dios le manda, que es la palabra de Dios que le está dando este mandamiento, esta orden, que son principios bíblicos? ¿Cree o no cree? Entonces tenemos que obedecer. No nada más es decir sí creo. No, el sí lo vamos a manifestar a través de nuestros hechos y de nuestras acciones. Ya no es de labios, es como el amor. Que te amo, que te quiero, que me muero por ti, que todo. ¿Y dónde está el abrazo? ¿Dónde está cuando estás? ¿Dónde está? En México dicen que de lengua, allá dicen, me trago un plato. Es fácil abrir los labios. Lo difícil es la práctica, hermano. Amén. Para mí es fácil enseñarle un mensaje. Yo estudio, le pido al Señor que me dé textos y como ya tengo años, me los encuentro con más facilidad, los distribuyo, formo un bosquejito, se los traigo a usted. Pero ¿y la práctica? Esa parte, eso para mí. Amén. Esto está enseñando a ti lo que dice la Biblia. Pero ahora yo tengo que hacer mi parte. Es fácil decir a los niños, los maestros, mi hijo vive por fe, mira Noé hizo el arca. Pero ¿qué pasa? Viene un temblor y arranca el maestro, la maestra, y deja a los niños ahí. La fe lo va a mantener sereno y va a buscar la seguridad de sus niños, porque sabe que Dios los está cuidando, los está protegiendo. No quiere venir un tsunami acá, y algunos de estos andaban yendo de California, especialmente aquí en Los Ángeles. Cuando me conocí a una hermana por acá, que hizo un viaje especial ese día. Pero bueno, es otra cosa. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda la casa en el arca, y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Capítulo 7. Ahora 2. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar vida de especies sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que mandó ¿quién? Jehová. Otra vez, siguió obedeciendo porque él creyó a lo que Dios le estaba enseñando. Ahora, Noé no tenía estos libros, no tenía nada. Usted tiene, y yo tengo 66 libros, hermanos. ¿O no es cierto? Y en muchos de ellos nos muestran a hombres y mujeres caminando por fe, obedeciendo a Dios por fe. Y nosotros podemos ver que Dios no los defraudó. Dios les cumplió todas las promesas. ¿O no es cierto? Y Dios lo que dice, te lo va a cumplir. Dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces nosotros, hermano, cuando nos comprometemos con algo, tenemos que cumplirlo por medio de la fe. Amén. ¿Por qué las iglesias sufren? Porque la fe se debilita y ya no le damos a Dios lo que es de Dios. Y dice que, y decimos que vivimos por fe. ¿Sí me estoy explicando? ¿Dónde está pues la fe? Mejor no decir nada, que tenemos fe, que Dios lo sabe. Ahora, si quiere textos, yo le mencioné antes estas historias, escriba también en Génesis 12, el 1 al 4, cuando Dios le mandó a Abraham que se fuera.
Génesis 12, Génesis 22, del 1 al 12, donde Dios le pidió a Isaac. Y también escriba Génesis 15, versículos del 1 al 6, ¿verdad? Donde el Señor le enseña, y el versículo 6 del 15 dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En Génesis 15, del 1 al 6. Hermanos, necesitamos fe para vivir con seguridad y ser bendecidos. Amén. Mire, hermano, la gente que vive desconfiada, la gente que se asusta de todo, es porque en realidad no tiene fe como dice tener. ¿Sí o no? Se mueve poquito la cama, se mueve poquito el terreno. En lugar de la calma, confiar en que Dios está en control de todo y buscar un lugar que seguro. Yo por fe aquí me quedo. No, yo me meto abajo. Porque hay que ser diligentes, ¿o no? Pero sabemos que no va a pasar nada que el Señor no lo permita. Mis vecinos de ahí, años atrás, unos cubanos, cuando el temblor aquel de Norwich, se fueron para la Florida, porque si algo tiene miedo a ellos es a los temblores. Y se fueron allá, y a los poquitos meses, algo así, que les llega el huracán ese grandote. ¿Se da cuenta? Hermanos que están en el seminario, quieren ser pastores, pues van a tener que agarrarse de la fe. Porque si Dios me los manda para Tijuana, es que hay mucha violencia. Violencia está en todas partes. ¿Saben cuál es el estado más violento en México? Según las estadísticas, las últimas estadísticas, ¿cuál es? No, el Estado de México. Después, Morelos. O sea, ellos hacen las encuestas conforme a la gente que hay. Y como son estados, este es estado chico, el otro grande. Y ahí están las noticias, no lo estoy inventando yo. Ahí están las noticias. Después están otros como Sinaloa. Y después bajan Michoacán, todo eso. Pero Michoacán son ciertas áreas también. Están hablando del estado que, o sea, completo. Ese cuenta. ¿Sabe cuál es el país más violento? Cada uno piensa ir para allá. Venezuela. En Irak el año pasado hubo 7.500 y algo muertes, y a causa de la guerra que tiene allá. En Venezuela hubo 24.000 y tantos muertos por la violencia. Fíjense, donde quiera está la violencia. Entonces Tijuana ya no es el Tijuana de antes. ¿Sabe que muchos cristianos, o algunos cristianos, ya no quieren ir a Mexicali a las conferencias, o quieren ir por el lado de México por la violencia? Y hasta ahora nosotros hemos andado por Morelos, por Mexicali, por Tijuana, por otras partes, y yo no he visto nada. ¿Ustedes han visto algo, hermanos, cuando van a Morelos? ¿Verdad que no? Nomás sí a un hermano que cada rato lo paran, Pero ¿sabe qué? No hay violencia para el cristiano. O sea, por fe, hermanos, tenemos que movernos. Porque si nomás vamos a estar con la violencia, nos vamos a asustar. ¿Y dónde está la fe? ¿Cómo, hermano? ¿A Puebla? Antes decía amén, ahora ya no dice amén. Igual que los del seminario, las primeras clases. ¿Usted qué quiere decir? Misionero, yo me quiero ir allá a mi tierra, a mi estado, esto y otro. Y ahora, ¿quién quiere ir de misionero? Nomás se mira a veces uno con otro. Hermano, qué fácil es hablar, ¿verdad? Mira, ve conmigo a 2 de Crónicas 20:20. ¿Quieres vivir con seguridad y ser bendecido? ¿Quieres tener paz? ¿Verdad?
Segunda de Crónicas 20:20. Ahí lo va a encontrar. Y si no, apúntelo nada más porque se va el tiempo. Dice, y cuando se levantaron sobre la mañana salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén. ¿Cree en quién? En Dios, o sea, confíen en Dios, en Jehová, vuestro Dios, y estaréis ¿cómo? Seguros. Creed a sus profetas y seréis ¿qué? Prosperados. Está hablando de fe, de confianza. ¿Amén o no amén? Amén. Y vamos a ser prosperados, vamos a vivir con confianza, con seguridad. ¿Sí o no? No, es que yo quiero vivir en un barrio ahí, en Beverly Hills, porque ahí está todo muy tranquilo, muy calmado. ¿Quién te dice? Cuando Dios se va a llevar a alguien, se lo va a llevar. O a veces estamos en un lugar donde está la violencia y aunque estés en el mejor lugar del mundo, ahí te llega. ¿Qué pasó con el tsunami aquel? ¿Cuánto vacacionista no estaba allá? A gusto, tranquilo, ahí, ¿verdad? Quemándose todo eso, ¿verdad? Y que se viene el tsunami. ¿Usted cree que ellos creían que iba a pasar eso ahí? No van. Pero llegó el mar, subió el mar. Entonces a veces, hermano, usted no sabe ni dónde. Los aviones se caen. Por eso cuando alguien viaje, sáquele una aseguranza. No. Bueno, para que le ayude para el funeral. Sí, porque los funerales están bien caros. Y especialmente hay gente cristiana que no se prepara para esos tiempos. Y un cristiano se debe preparar para ello. Por fe Dios me va a proveer para pagar mi lugarcito ahí. Para no dejarle carga al hogar, a la familia. Dicen que amamos mucho al cónyuge, a los hijos, pero no nos preparamos para no dejarles problemas. ¿Me explico? Por fe Dios nos da. Si nos da para un ojo satánico grandote, nos da para unos carrazos, ¿verdad? Del 50, del 60. Bueno, Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Queremos vivir con seguridad, queremos ser bendecidos, queremos prosperar, hermano. Debemos de confiar en ¿quién? En Dios. Necesitamos fe aún para la sanidad, hermanos. Sí. Quizás dice, yo ahorita no estoy enfermo. ¿Quién te lo asegura? No se acaba de morir una hermana, compañera de trabajo de mi esposa, con una tos y ya no pudo respirar. Se fue al doctor, falleció. Una persona nueva. ¿Se da cuenta? Una hermana hace años, ¿no? De otra iglesia, que hacía mucho ejercicio, muy saludable, comía muy saludable, se cuidaba mucho su cuerpo, todo, salía a correr. Estuvo en un estudio bíblico con el hermano yo, ¿verdad? Y al siguiente día le llamaron para decirle que la hermana se había muerto. Y ella le decía a la familia, cuídate, estás enferma porque no te cuidas, mira yo. ¿Usted cree que está sano? Pues los sanos también se mueren. ¿O no es cierto? Hasta en un accidente también la gente es sana. ¿O no es cierto? La violencia también va pasando. Hermano, tenemos que tener fe para ser sanados. Les voy a dar varios textos aquí. Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13. Mateo capítulo 9. Mateo 8, 5 al 13. Mateo 9, 27 al 29. Aquellos ciegos que decían,
ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegaron a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿crees que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad, que nadie lo sepa. ¿Qué les dio la vista? La fe, la fe. En Mateo capítulo 8, del 5 al 13, se nos muestra cómo el Señor sana, ¿verdad?, aquí al siervo del centurión. En Mateo 15, 21 al 28. Hay muchos lugares, ¿verdad?, de aquella mujer que le decía, mi hija está gravemente atormentada por un demonio, allá en Mateo 15. Pero Jesús no le respondió, porque también le gritaba anteriormente, Jesús, hijo de David. Y palabra, entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondió él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Fe para la sanidad. Ahora acuérdense bien que Él sana cuando Él quiere. Pero aquí estamos hablando de ¿qué? De la fe. ¿Estamos fe? ¿Se acuerda aquella mujer también que presenta Lucas? Aquella mujer que tenía una hemorragia. Digo, nomás con que tocara el manto. Y el Señor Jesucristo sabe quién tiene fe, quién no tiene fe. Porque dijo, ¿quién me tocó? Y los discípulos dijeron, ¿cómo dice quién te tocó? Hay una gran multitud aquí y andas diciendo quién te tocó. No, dijo, es que alguien me tocó con fe. Un toque de fe. Donde traje un mensaje acá. Un toque de fe. Esa fe. Había gastado todo el dinero. Y hermanos, si tú no tienes fe, llega una enfermedad, puedes gastar tú tu dinero. Pero la fe sana. Ya había gastado todo, ya no sabía quién más ir. Entonces un toque de fe ahí le sanó a esta mujer. Escriba Lucas capítulo 8, verso 40 al 48. Necesitamos fe para vivir en victoria, hermanos. Fe para vivir en victoria. Fe para caminar en victoria en este mundo. Primera de Juan 5:4. Y esta es la victoria que vence al mundo. ¿Nuestra qué? Nuestra fe. En Efesios 6. Escriba primera de Juan 5:4. Y ahora vaya conmigo a Efesios 5:6. 5:16, perdón. No, 6:16, perdón. 6:16. Está hablando de la armadura del soldado. Y nosotros estamos hablando de las prendas de vestir, amén. Y dice Pablo en Efesios 6:16, sobre todo, tomad el escudo de ¿qué? De la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Por fe, hermano, por fe. El apóstol Pedro también lo menciona en su primera carta, capítulo 5, 1 Pedro 5, versículos 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes ¿en qué? En la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Fe, hermano, en que el Señor nos va a dar la victoria sobre los ataques malignos, los ataques del diablo, su ejército de ángeles caídos. Debemos de vivir bajo la sombrilla del Señor por fe. Y Dios nos va a cuidar, nos va a proteger, hermano. Porque Él lo ha dicho. Necesitamos la fe. ¿Por qué? Porque la fe mueve lo humanamente imposible, hermanos. A veces usted y yo ya lo intentamos por todas partes. Nos hemos equivocado. No ha salido nada bien. Lo único que necesitábamos nosotros era creer en Cristo, confiar en Cristo. A veces creemos, no, que va a andar salvando a este hermano, a este hombre, a esta mujer.
El Señor los puede salvar. No, que va a andar cambiando a este hombre o a esta mujer. El Señor los cambia. Hoy te cambió a ti. ¿Por qué dudas que no puede cambiar a otros? ¿Sí o no? A menos que tú seas el mismo, sigas siendo la misma de antes de conocer a Cristo, entonces tienes la razón. ¿Sí? Pero Dios te ha cambiado a ti, de seguro que eres diferente, ¿o no? ¿Sí o no? A menos que seas el mismo hombre, la misma mujer, dura, fuerte, con los esposos o las esposas, ¿verdad? No, Dios cambia, hermano. Lo que para el hombre es imposible, para el Señor es posible. En Marcos, escriba Marcos capítulo 9, versículo 14 al 23. Escríbalo, léalo en casa, estúdialo allá en casa. Lo humanamente imposible. Hombre, aquella muralla, aquella fortaleza tan grande que estaba en Jericó. ¿Y qué le dijo el Señor a Josué? ¿Verdad? Dijo, mira, tú y tu ejército hagan esto y esto y esto y esto y esto. Denle vueltas y vueltas y a tal día, en esa vuelta, toquen las trompetas y se va a caer. Y Josué no dudó. Josué hizo todo lo que Dios le dijo. Y cuando llegó el día y la hora que suenan las trompetas, y la Biblia dice que se derrumbó. En Hebreos 11:30 dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Aquí dice por la fe. Amén. La fe mueve la mano de Dios. Es imposible, sí, pero con Dios es posible. ¿Que no se abrió el mar rojo? Otra vez estaban pasando una película ahí, ¿verdad? De cómo se abrió. Y no más se abrió, sino que seco, para que pasara su pueblo. ¿O no es cierto? Mire, Moisés, ellos nomás se pusieron y levantó, porque Dios le dijo que lo hiciera. Y él creyó, confió y nomás lo hizo y uno para un lado, otro para otro. Ahí va la gente. Y la gente también creyó porque se metió al mar. Porque si no haya creído, hasta que los empuja, no, yo no entro. Pero también nos muestra que hubo fe, hermanos. Y a veces nosotros hablamos de fe y de fe y de fe. Y nomás no. Y Dios conoce nuestros corazones, hermano. Yo no lo conozco, pero Dios sí lo conoce muy bien. En Marcos 9, 14 al 23, les digo, ¿ah? Vamos a ver qué dice Marcos. Y este es el Marquitos bíblico. No el Marquitos humano acá, ¿verdad? Que a veces dicen que pura fe y fe y fe y nomás es feria más bien. Esto fue inspirado por ¿quién? Por el Espíritu Santo, amén. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente viéndolo se asombró y corriendo a él le saludaron y les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a mi hijo que tenía un espíritu mudo, había una necesidad, el cual donde quiera que le toma lo sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en la tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. Al que cree. No dice a todos. Entonces, la fe es bien importante para usted y para mí, hermano.
relacionado al tema, vistiéndonos del nuevo ¿qué? Del nuevo hombre, hermano. La fe mueve multitud de problemas. Escriba Mateo 21:22. Habla ahí que el que tiene fe como un grano de mostaza dirá a este monte, pásate para allá, pásate para el otro. Y hermano, figurativamente lo está hablando. La multitud aquí, las montañas, son los problemas que viven en nuestra vida. Con la fe, Dios nos va a ayudar a moverlas en nuestra vida. Pero hay que creer, hermanos. ¿O no es cierto? Hay que creer, hay que confiar. Como lo vemos, hermano, es de suma importancia en la vida de los seres humanos. Al incrédulo para salvación. Sin fe, están mostrando incredulidad, y esa incredulidad los lleva al infierno. El infierno está lleno de incrédulos. Es el pecado más grande, la incredulidad, para salvación. Y para las bendiciones, si no hay fe, hermano, nomás no. Fe en Dios, fe en su palabra. Dice, pues yo ni confío en Dios, yo trabajo y tengo dinero. Los incrédulos también tienen dinero. ¿O no es cierto? La gente inconversa tiene más dinero quizás que nosotros, porque trabajan. Pero que un cristiano tenga dinero no quiere decir que viene de Dios. Amén. No es necesariamente, no es que Dios, hay que ver su vida. Porque la vida manifiesta si vivimos o no vivimos por fe. Amén. Piénsele. No, yo por fe me voy al mall. Ay, mira. Y saca cuando caen las tarjetas o los billetes, los cueritos de rana ahí verdes. No, billete tras billete y fe. A ver si no tuviera su billetito, las tarjetitas, a ver si es cierto que voy al mall y que esto y que el otro. ¿Sí o no? Hermanos, usted y yo necesitamos fe. Amén. Por eso los discípulos le dijeron al Señor Jesús, Señor, aumentanos la fe. O sea, fortalécenos la fe. Fe tenemos, pero quizás unos débil y otros fuerte. Y la fe débil no trabaja. En cualquier prueba va a tambalear. La fe fuerte lo va a mantener seguro en las cosas de Dios. Va a obedecer la palabra de Dios. Una persona débil, viene una enfermedad, una gripita, y ahí está tirada en la cama. ¿O no es cierto? No, pues si come por unos nachos. Ahora sopitas esas de microondas. ¿O no es cierto? ¿Qué fuerza tienes? No queremos nutrirnos, ¿verdad?, con comidas saludables, ¿no? Pura pupusa, puro tamal, nos estamos engrasando todo el cuerpo, nos estamos dañando, y en las enfermedades, ¿y qué? Pero cuando se nutren bien, las películas antiguas, especialmente la de los vaqueros, los cowboys, algo que no les faltaba en su comida era el frijol. Y es algo que antes no faltaba el frijol y el arroz en las casas. Comida de pobres, pero saludable. Ahora pura hamburguesa. ¿Ya? ¿Sabe que los hispanos tenemos un nivel bien grande de obesidad? Bien alto. El DF, si le doy estadísticas, ¿para qué me voy a estar? Es que hay que ver noticias, hermano. No solo novelas. Hay que ver noticias, saber cómo está el mundo. Especialmente en mi posición, hermano, para poder advertir a usted. Tenga cuidado. No caminamos ya. Comemos y sentados al ojo. Desayunamos sábado sentados. Comemos sentados. Cenamos al ojo. Y al rato nos andamos ahogando. ¡Pum!
El corazón, ¿cuál corazón? Se andaba ahogando porque se le vino la comida. Y ahí voy yo a ver al hermano, que el corazón. No, me comí unos huevos con chile y sabe cuántas tortillas después del servicio de aquí en casa. Y se acostó, se andaba ahogando. Imagínense, hermano. ¿Quién sabe cuántos aquí les habrá pasado ya? Hermanos, hay gente que dice, está gordito, diabético, y tiene, ¿qué más tiene? Colesterol, ¿sabe qué? Y están sanos. Está flaco, qué sano está. No, hombre, está bien diabético. Con colesterol alto. ¿No es cierto, hermanos? No es el físico, muchas veces es otra cosa, hermano. Ricos en colesterol y en azúcar. Hermanos, por fe, hermanos, cuidemos también nuestro ¿qué? Nuestro cuerpo. ¿Qué necesitará más nuestro cuerpo? ¿Una hamburguesa o un platito de frijoles? Los frijoles, los beans, el arroz. ¿O no es cierto? Un Alfredo fettuccine, un Alfredo esos, o unos huevitos con unas tortillitas. Unos huevitos, tortillitas. ¿O no es cierto? Pero acérquele eso a los hijos y verá qué dicen. ¿Quién tiene la culpa? Los padres. ¿Sí o no? Le hacen el platito al feo. No, frijoles, arroz. Pues no le da otra cosa. Verá, a veces no se los come. ¿O no es cierto? No le da otra cosa. Verá que al rato ya regresan. Y los frijolitos. Y el arrocito y el caldito de res. El pollito. Las esas, ¿cómo se llaman? Las ensaladas. Algunos de nosotros no comemos ensaladas. Nos quieren dar y yo decía, ya casi no quiero decir, no soy conejo, pero yo sé que me hace falta. ¿O no es cierto? Entonces necesitamos cambiar nuestro hábito alimenticio. Por fe sabemos que podemos sanar nuestros cuerpos, hermano. Dios lo puede hacer, nos ayuda. Señor, ayúdame a bajar el colesterol. Ayúdame a controlar el azúcar. Yo creo que tú lo puedes hacer. En Cristo Jesús. Amén. Y arranca el McDonald's. Arranca el Burger King. Arranca. ¿Cómo pues? ¿Sí o no? Al Winchos. Al Jump. ¿Cómo se llama esa cosa? Por fe, Señor. Nos equivocamos, hermanos. Si en verdad queremos ver las bendiciones de Dios en todas las áreas de nuestra vida, nunca, jamás dudemos de lo que Dios dice en su palabra. Jamás, nunca dudemos de la presencia de Dios en nuestra vida. Los hermanos no pueden estar ahí, pero Dios sí. Y por fe obedezcamos totalmente la palabra de Dios. Vistámonos de fe, hermanos. Amén. Dele a Dios por fe. Y verá cómo Dios le va a bendecir. Si no nos quita la canasta. ¿O no es cierto? Ahorita, no, a mí no. A rato, espérate. Póngase de pie. Vamos a terminar en oración.